después la pondrá. Gloria a Jesús, aleluya, santo. Gracias, Señor, gracias porque estamos aquí, Señor, y si somos obedientes veremos la gloria de Dios, pero si somos desobedientes no podremos ver la gloria de Dios, amén. Tenemos que ser obedientes, tenemos que estar de acuerdo con su palabra, de acuerdo con los planes de Dios para nuestra vida, amén. Vamos a leer la palabra de Dios que, miren, hoy una palabra hermosa, una palabra llena de amor del Señor. Vamos a leer en Salmos capítulo 78 del versículo 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Ese es el título. Amén. Y dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las han contado. No las encubriremos a sus hijos, contándolo de generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Gloria a Dios. El Señor nos dice en principio que Él es fiel, aunque nosotros muchas veces no somos fieles. ¿Amén? El Señor muchas veces sabe que somos infieles, muchas veces fallamos, somos hombres, mujeres, somos humanos y fallamos muchísimas veces, amén, le fallamos a Dios, pero Él aún así, Él sigue siendo fiel, Él nunca falla, Él está ahí a pesar de nuestro día malo, a pesar de nuestros días de desconformidad, a pesar de nuestros días de bajón, a pesar de nuestros días de inseguridad, a pesar de nuestro día de que no tenemos ganas de escuchar, ni ganas de hablar, ni estamos como desanimados, a pesar del día malo. La palabra dice que tenemos que tener la armadura de Cristo Jesús para poder aguantar los dardos de fuego del maligno en el día malo. El enemigo siempre nos va a tirar dardos, nos va a tirar cosas para hacernos daño, para que no estemos fuertes y fortalecidos en el Señor. Pero Él va a continuar siendo fiel. Él es fiel y dice, escucha, pueblo mío, y inclina tu oído. Inclinemos el oído a escuchar la voz de Dios. Inclinemos nuestro oído a saber que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere guiarnos, que Dios quiere tener una intimidad con nosotros, que Él quiere tener una conversación. Él no quiere que le estemos repitiendo frases como loros o versos como loros, sino Él quiere tener una intimidad y Él quiere que le escuchemos. Él quiere que estemos en su presencia. Muchas veces vamos a entrar en la presencia del Señor y vamos a estar callados. Quizás ese día no tenemos esas ganas de hablarle, pero escuchemos lo que Él tiene que decirnos. O si no, si has hablado con el Señor y estuviste hablando y contándole cosas tuyas, ahora toca el momento de escuchar a Dios. Inclinemos nuestro oído para escuchar las palabras de la boca que salen de la boca de Dios. Él está diciéndote, yo te amo, yo te quiero, yo quiero lo mejor para ti, hija, quiero lo mejor para ti, hijo, quiero lo mejor, no lo bueno, lo mejor. Dios no quiere que te conformes con la situación como está. Dios quiere darte lo mejor, pero Él quiere que hablemos, que tengamos esa comunión con Él, porque Jesús murió en la cruz y derramó esa sangre para que nosotros tuviéramos acceso directo con el Padre, para que no haya nadie que pueda ir sino nosotros mismos a hablar con Dios, sino que nosotros podamos escuchar las instrucciones del Padre directamente, como en el tiempo antiguo le escuchaba Abraham o le escuchaba Moisés, pero solamente ellos. Ahora el Señor, con lo que hizo Jesús en la cruz,
de morir y al tercer día resucitar, fue el camino que tenemos, el acceso que tenemos para ir a hablar con Dios y para que Dios nos hable. Y Dios quiere hablarnos, y Dios quiere enseñarnos, y Dios quiere corregirnos, porque sí, muchas veces nos equivocamos, sí, muchas veces cerramos al blanco, sí, muchas veces le fallamos, pero aún así Él está esperando que nosotros le vayamos a hablar y que escuchemos lo que Él tiene que decir. Y que inclinemos nuestros oídos y vamos a entender muchas cosas de las que Dios quiere hablarnos. Vamos a entender muchas de las cosas que Dios quiere enseñarnos. Y una de las cosas que Dios nos viene a hablarnos en este tiempo es la obediencia, es estar en obediencia. No andar en dos caminos, en dos pensamientos, en dos situaciones. ¿Y qué hago? ¿Hago esto o hago aquello? ¿Hago aquello o hago esto? No, el Señor te va a poner en el camino de hacer una sola cosa, el de hacer eso que tenés que hacer. No la confusión, no el poco entendimiento. Dios quiere hablarte para darte entendimiento. Dios quiere hablarte para darte entendimiento, para que te sientas seguro, para que estés segura con Él, para que los pasos que vayas a dar sepas que los das con el Señor, que no los das solo, que no los das sola, sino que lo vas a dar con el Señor. Pero el Señor quiere guiarte con voz audible. ¿Cuántas veces el Señor habrá ido a cuando tú tuviste ese encuentro, esa intimidad, y habrá querido que lo escuches? ¿Y cuántas veces habrá querido que yo lo escuche? Y muchas veces no lo habré escuchado por mi rapidez de levantarme de la oración, o porque algo pasó y me entretuve o me distrajo, o porque alguna situación, y Dios se quedó con las ganas de decirme lo que tenía que decirme. Por eso hoy nos enseña a que también tenemos que inclinar el oído y escuchar a Dios. Y dice, escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Qué tenemos que escuchar? Su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Esta es su palabra. Amén. Amén. Aquí está todo lo que Dios quiere decirnos. Y muchas veces el Señor nos va a hablar por la palabra. Muchas veces nos va a hablar a través de un siervo o una sierva. Pero muchas veces puede hablarnos con voz audible. Muchas veces el Señor, yo a veces estoy hablando o preguntando sobre alguna cosa, alguna persona, alguna gente que se congregan aquí, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene? Y el Señor habla con voz audible a mi mente, a mi corazón, y mi oído está inclinado a escucharlo. Inclina tu oído a escuchar al Señor, porque todos somos iguales, yo no soy nada especial, ni nada de otro mundo. Yo soy igual que tú, igual que tú, igual que tú, igual que todos. Amén. Y Dios puede hablarme a mí, claro, y te puede hablar a ti, claro. Pero es todo lo que tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar dispuestos a que Dios nos hable. Amén. Tenemos que estar con un corazón regocijado, como ayer decía la palabra. Ayer decía que tenemos que estar alegres. En la alegría podemos recibir muchas más cosas. Cuando estamos tristes, desanimados, desalentados, es cuando no podemos ni escuchar la voz de Dios. Porque todo eso te ennubila la mente. Y sabemos que nosotros acá tenemos en la mente, tenemos la batalla diaria entre el bien y el mal, la batalla entre lo que el enemigo nos dice y lo que Dios nos dice. Y muchas veces tenemos los dos pensamientos y estamos ahí y no sabemos por qué decidirnos. Por supuesto que te tenés que decidir por lo que dice Dios, pero ¿cómo vas a saber lo que dice Dios si no tenés los momentos de intimidad? Si no escuchás lo que Dios dice, si no lees la palabra, si no vas a estar el tiempo que sea necesario. Miren, muchas veces tenemos tiempo y no lo utilizamos para leer la palabra. Nos ponemos a hacer cosas seculares. Nos ponemos, porque, ay no, pero es que tengo que limpiar la casa. Y la casa puede esperar. Yo no digo que vas a vivir en la mugre, ni en la suciedad, ni en lo desprolijo, pero a veces la casa tiene que esperar. Y vos ponerte a leer la palabra de Dios y a estar más en las cosas de Dios. Si Dios por alguna razón no estás trabajando, si Dios te hace que no estés trabajando en este momento, es para que estés aprendiendo más de Él. Para que le estés dando ese tiempo que invertías en trabajo y te daba dinero, lo inviertas en Él, porque Él te va a dar riquezas.
Amén. Porque Dios te va a dar riquezas. Dios no es un Dios chiquitito ni un Dios pobre. Dios es un Dios rico y un Dios grande. Y si en este momento no estás trabajando, ¿qué tal si te pones a estudiar la palabra, a decirle al Espíritu Santo, guíame, a leer esta palabra hermosa, a que me hable el Señor? Y el Señor te va a hablar. Amén. Porque estamos en tiempo de eso. Estamos en tiempo de eso. Pero quiero decirte una cosa. Dios me decía esta mañana que no solo por nosotros, egoístamente para escuchar, sino por nuestras familias. Nuestras familias van a ser tocadas. ¿Por qué? Porque nuestras familias nos ven firmes, nos ven seguros en lo que estamos haciendo. Entonces dicen, no, él está firme, ella está firme. Entonces van a inquietarse porque tu vida cambia. Cuando vos estás siendo obediente y mantenés seguridad y firmeza en el Señor y le sos fiel y vas un día a la iglesia y otro día y haces lo que el Señor te aconseja que haces y orás y estás en su presencia, entonces Él te habla, Él te guía, las cosas te empiezan a salir como tienen que salir, como Dios las planeó para tu vida, y entonces los demás ven eso. Y la gente no es tonta cuando te ve progresando, cuando te ve estable, cuando te ve seguro. Cuando vos eras una persona insegura, que no sabía ni para qué lado ir, ni qué hacer, y de repente te ven seguro que vas todos los días a la iglesia, que te lees tu palabra, que orás, que haces cosas que antes no hacías, que sos mejor persona, que haces lo bueno para los demás te están observando. Y los primeros que te observan son tu familia. Los primeros, y ellos son los primeros tocados, porque son los próximos que el Señor va a tocar para transformar, para hacer lo mismo que hizo contigo con toda tu familia. Pero si nosotros no nos ponemos a la brecha, si nosotros no nos rendimos al Señor, si nosotros no hacemos lo que el Señor dice, nuestra familia no será tocada nunca. Nuestros amigos, ¿cuántos de nosotros tenemos amigos que los amamos, los queremos y queremos que estén en las cosas del Señor? Nuestros amigos serán tocados, nuestros amigos vendrán a los pies de Cristo, porque verán tu cambio, verán qué clase de persona, que antes eras una persona despilfarrona, una persona que no eras prudente, que no eras disciplinado, que no eras responsable, y ahora te convertiste en todo eso. Ahora sos disciplinado, responsable, tenés compromiso, te comprometiste con el Señor y lo haces, y ellos te ven y te ven y te ven, y entonces dicen, acá hay algo importante, acá hay un cambio en ella, acá hay un cambio en él. Entonces voy a hacer lo que ellos hicieron, porque obtienen bendiciones, porque realmente, entonces ahí es cuando entra todos los seres queridos, tus amigos, tu familia, todos ven el cambio y todos van a querer, porque ¿quién de nosotros no quiere lo bueno? ¿Quién de nosotros no quiere vivir una vida diferente, una vida llena de gozo, de alegría, de paz? ¿Quién de nosotros no quiere eso? Claro que todos queremos eso, claro que estamos todos en eso. Y imagínense en nuestras familias, y primero nuestra familia, y luego será el barrio, y luego será la ciudad, y luego será el país, y luego será el mundo entero. ¿Todo por qué? Porque una persona fue fiel. Amén. Así hizo el Señor. Con una persona fiel, el Señor puede convertir toda una ciudad, puede convertir el mundo entero. Pero tenemos que inclinar nuestro oído y escuchar su ley y leerla y estar positivos, estar en Él, firmes, fieles. Amén. No me cansaré de decirle lo hermoso que es nuestro Dios y las maravillas que hace nuestro Dios y lo hermoso que lo vemos actuar y hacer pequeñitas cosas. Pero comienza a ordenar todo lo nuestro. Amén. Y verlo actuar es maravilloso. Pero tenemos que ser así, personas que somos perseverantes, personas que le hacemos caso, que somos humildes, porque mire, el orgulloso comienza a preguntar, ¿y por qué? ¿Y para qué voy a ser obediente? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque ¿quién lo dice? ¿Vos lo decís? ¿No? O si no te dicen, ¿y para qué le vas a hacer caso al pastor, a la pastora? ¿Quiénes son ellos? Ellos van a ser más inteligentes. Vos conocés tu vida, vos sabés mejor. No, ese es un orgulloso y un soberbio. Pero quien no lo es aquel que dice, yo voy a obedecer lo que dicen,
porque me están ministrando a través de Dios. Dios está en ellos y me están ministrando. Y me están diciendo sobre la palabra. Entonces tenemos que comenzar a dar ese vuelco, a dar ese cambio, a dejarnos de cuestionar tanto. Y yo no digo que seas un ignorante o que te hagas como una serie y que todos pensemos igual. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí tenemos que saber que hay una sola manera de vivir bien. Y esa es la manera de Dios. No esa es la manera que te aconseja tu mente. Esa es la manera de Dios. Es como dice la palabra. Amén. Y ahí vamos a tener resultados positivos. Porque Dios es fiel. Dios es fiel y Dios está por tu familia. Y Dios está por tu familia. Y Dios quiere ver a tu familia aquí sirviéndole a Él. Amén. ¿Por qué? Porque eso es bueno, mi hermano, mi hermana. Eso es bueno. Ver nuestra familia convertida a Cristo. Y eso depende de nosotros. Depende de cómo nosotros nos mantenemos firmes y fieles. Si nosotros somos fieles, si Él es fiel, siendo infieles nosotros, cuanto más cuando nosotros somos fieles, la fidelidad de Dios se nota. Amén. Damos gracias al Señor, damos gracias al Señor por esta palabra. Hasta aquí la palabra de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que estés obrando en nosotros para que podamos permanecer siendo fieles, para que podamos permanecer escuchando tu voz, para que podamos estar permaneciendo en las iglesias, que podamos estar permaneciendo firme en las consejerías, en lo que nos dicen, de parte tuya, Señor, para poder tener una vida llena, en plenitud, como a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.